Vamos a en esta hora comenzar la palabra de Dios, hermanos, allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 9. Verso 11, por favor. No vamos a leer todo el capítulo, pero en el verso 11 en adelante es la palabra de Dios la que dice así. Primera de Reyes, hermanos. Es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, luego Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Allá está, en el Antiguo Testamento, no se pierda, hermano. Primera de Reyes 19, ¿ya lo hallaron? Ahora va a leer conmigo allí en su lugar, en voz bajita, y lea conmigo y dice en la Reina Valera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando que Dios le dijo a Elías y dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios le dijo: ponte en el monte delante de Jehová, porque Elías estaba en la cueva. Y pues más o menos así se veía de adentro. Así se veía de adentro de la cueva hacia afuera. Y Dios le dijo: salte fuera y ponte delante, en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y harás esto y esto y esto y esto y esto. Padre, nosotros estamos aquí en tu presencia para pedir, Señor, la unción, para pedir el mensaje, porque sabemos que nosotros no sabemos mucho, Señor. No sabemos a veces lo que pasa allí en cada familia, en cada hermano, en cada hombre y mujer que vinieron hoy a escuchar tu palabra con fe, de que tú les hablarías. Oro para que les des una palabra de solución, una palabra de aliento, que sepan vencer el desánimo como Elías, como tú le hablaste a Elías. Enséñanos hoy, Señor, a aprender a escucharte, a oír esa suave voz, ese susurro de Dios. Enséñanos, Señor, a prestar atención cuando tú nos hablas, porque queremos que tú nos oigas cuando oramos. Enséñanos a poner atención cuando tú nos hablas desde el altar. Y perdónanos, Señor, las veces que hemos sido duros de corazón cuando tú nos hablaste, cuando tú nos dijiste que hiciéramos y no lo hicimos. Señor, ruego que este pasaje que hoy leímos podamos todos aprender algo de él y salgamos de aquí con una nueva actitud para vivir esta semana confiando en ti, Señor. Que tú tienes el propósito, que tú sabes el destino, que tú sabes guiarnos hacia el plan tuyo y sacarnos del pozo de la desesperación, del desaliento, del desánimo. En el nombre de Jesús quedamos a tu disposición, Señor. Tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Escuche bien que Dios nos va a hablar. Yo no sé cuántos de ustedes, la mayoría, hemos usado un caracol cuando vamos al mar o estamos en casa, lo compramos de adorno y nos lo ponemos aquí. ¿Cuántos se han puesto un caracol aquí? ¿Y qué escucharon? El mar, dice la hermana. ¿Qué escuchaste? Si tú te pones un caracol aquí, ¿qué escuchas? Escuchas como las olas del mar, ¿verdad? La cultura popular así nos lo ha enseñado y nos lo ha descrito
nuestros padres nos dieron un caracol, nos lo pusimos aquí y escuchábamos un zumbidito, un cierto airecito, ¿verdad? Pero está comprobado, hermanos, que no es el mar el que usted escucha. Y aquí está el dato curioso: usted no escucha el mar cuando se pone un caracol aquí, porque lo mismo se puede poner un vaso, una taza, un plato hondo aquí y va a escuchar lo mismo. Lo que usted estará escuchando es la circulación de su sangre, que está usted escuchándola, porque se pone aquí el caracol y se cierra. Entonces está escuchando cómo su sangre está dando vuelta en su cabeza y lo escucha en su oído interno. Y aún eso puede ser y es el susurro de Dios diciéndote que Él te hizo y que te dio la sangre que tú tienes, la sangre que circula y que bombea tu corazón. Dios te la dio porque en la sangre está la vida. Y es la vida que tú recibes. Cuando tú oigas un caracol o ponte un vaso o lo que sea, oirás el susurro de Dios. O como le puse a este tema, el silbo apacible y delicado de Dios. Gloria sea al Señor. Y todos, hermanos, estamos conscientes de que Dios tiene muchas formas de hablar, muchas maneras de hablar. La Biblia habla en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es único porque comienza con la palabra Dios y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, polútropos y polúmeros del griego, muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios tiene muchas y multiformes maneras de hablarnos a nosotros, hermanos, cuando estamos nosotros dispuestos a escuchar su voz. No sé, usted ha escuchado a alguien que se acerque a usted a su oído y le diga: te amo, en un susurro, ¿a cuántos les han dicho te amo al oído? Levante su mano. ¿Nomás a uno? Cuando alguien te dice eso en el oído, quedas totalmente desarmado. Yo veo a mi esposa se acerca a Matías y le dice: ven para acá. Y al oído: te amo. Y Matías, bien impactado y desarmado y todo, y ya calmado, como diciendo: ¿me amas? You love me. Yes, tú me amas. Sí, yo te amo incondicionalmente. Cuando Dios, hermanos, en su palabra nos dice que Él nos ama, nos lo dice de una manera enamorada. Dios está enamorado de nosotros, nos ama, porque el amor es eso, hermanos. Es un susurro que nos ama, pero a veces es un borbotón de amor. Yo lo he podido constatar, hermanos, cuando estoy alabando a Dios. Yo siento el silbido de Dios, el susurro de Dios. O cuando vengo al altar a la oración temprano, cuando no hay nadie aquí, ningún ruido, aquí en el altar se escucha el silbo apacible de Dios. Porque no solamente, yo he aprendido no solamente a hablarle y a decirle y a clamar y a orar, sino a callar para escuchar el silbo apacible de Dios. He estado aquí, he estado acá, he estado buscando a Dios a las 4 de la mañana y no hay nada ni nadie, no se oye nada. Entonces me paro de hablar y escucho en el silencio. Siento su mano en mi hombro, como dice el canto. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber qué le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que siempre está ahí. Oigo su voz en el silencio que se oye muy clara en mi ser. Oigo su voz en el silencio diciéndome que Él siempre está ahí. Y cuando me quedo callado, entonces nada se escucha. Y de repente a lo lejos se escucha cantar un gallo. Y entonces es Dios diciéndome: nunca me niegues como Pedro. Y me quedo otra vez callado y lo único que se oye es ese reloj. Y es Dios hablándome y diciendo: tú no puedes vencer el tiempo. Podrás vencer al diablo y podrás vencer el pecado, pero al tiempo no lo puedes vencer, ni parar, ni detener.
Y quedo otra vez en silencio y entonces se oye el cantar de una chora. ¿Cuántos saben qué es una chora? Y él dice: hasta las choras me alaban, hijo. Eso es la manera que Dios habla en el silencio. Es la manera que Dios te habla cuando estás tú en oración y paras de hablar. Y Él dice: para de hablar y te explicaré cómo está todo. De mil maneras Dios habla. Y en esta ocasión, hermanos, encuentro yo aquí por lo menos tres formas espectaculares que no estaba Dios en ellas. La primera, hermanos, dice que vino un fuerte viento. Un fuerte viento, hermanos, es un tornado, es un huracán. La diferencia entre el huracán y el tornado es mucha. El huracán trae mucha agua, el tornado trae puro viento. Y este viento, hermanos, era un huracán o un tornado categoría 10, vamos a decirlo, porque el más grande que se ha calificado es el 5. El 5, hermanos, el tornado 5 levanta, hermanos, casas, levanta vacas, levanta automóviles, levanta gente. Hermanos, es tan fuerte el remolino, el tornado, que hace que se destruya todo a su paso. Categoría 5. Y aquí dice que vino, Dios le dijo a Elías, porque Elías, hermanos, necesitaba ver el poder de Dios. Sí, Elías quería que Dios le hablara en su poder, pero la Biblia le demuestra que no siempre es a nuestra manera que Dios va a hablar, sino a la manera de Él. Y créame, hermanos, lo que dice la palabra de Dios es que el viento vino, pero lo que dice enseguida: Jehová no estaba en el viento, en el fuerte viento. Y sí, el viento desgajaba los árboles y quebraba las peñas y las rocas. Era un tornado grande, categoría 10, vamos a decirlo, porque destruía todo a su paso. Pero Jehová no estaba en el tornado. Y déjeme explicarle algo. A veces queremos que Dios se manifieste de una manera espectacular, grandiosa. Pero, hermanos, aún que Dios se manifestara de una manera grandiosa y milagrosa, la gente de todos modos no creería en Él. Lo hemos visto una y otra vez. La Biblia habla en Apocalipsis que el sol va a quemar a los hombres en la gran tribulación. Y sin embargo la Biblia dice que los hombres, en vez de arrepentirse y darle gloria a Dios, blasfemaron contra el Creador, el que puso el sol. Y los hombres, aunque vean los portentos y las señales de Dios y los milagros, no se arrepienten ni se convierten. Las 10 plagas de Egipto no convirtieron el corazón de Faraón, no lo cambiaron, lo endurecieron más. Y eran los milagros de Dios, hermanos. La pandemia, hermanos, la crisis que hubo hace 2 años, no lograron poner de rodillas al hombre. ¿Cuántas veces oramos para que el mundo se convirtiera por la pandemia, hermanos? Parecido a lo que estamos viendo aquí, un viento fuerte, un huracán o un terremoto, como dice ahí, o un incendio grande. Y sin embargo, Dios no estaba allí. Esto es algo de asombrarse, hermanos, que la manera que Dios escogió hablar a Elías fue espectacular. Hermanos, Él no usó el sol, no usó las 10 plagas, no usó lo fuerte y lo poderoso del viento. Él no usó lo que sigue, el terremoto, hermanos. Y un terremoto, hermanos, es mover toda la tierra, las capas tectónicas, hermanos. Mover las piedras grandes. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede hacer que la tierra tiemble como un ebrio. Gloria a Dios. Y hermanos, pero la Biblia dice que aunque eso suceda, Dios no estaba en el terremoto. Dios, hermanos, muchas veces permite que sucedan cosas espectaculares en el mundo, y sin embargo Dios no está allí. Los hombres culpan a Dios por el hambre, por la pandemia, por los terremotos, por las hambres, por las crisis y tragedias del mundo, de la naturaleza. Lo culpan, siendo que Dios no tiene culpa de nada. Muchas cosas son consecuencias del hombre, del pecado del hombre, porque el hombre, hermano, no ha sabido cuidar la creación. Y la Biblia dice que la creación gime a una junto con nosotros, los hijos de Dios, deseando el día de su redención. Ya la creación quiere que sea redimida como nosotros anhelamos el cielo. Ellos ya quieren una nueva tierra y un nuevo cielo. Gloria a Dios. Y el hombre está destruyéndose a sí mismo.
El hombre destruye la tierra, el hombre destruye los ríos, el hombre destruye todo y hace que el calentamiento global, hermanos, traiga maldición sobre la tierra. Pero hermanos, Dios es el que está permitiendo el terremoto, pero Él no estaba allí. Movió todo, permitió todo, pero Él no estaba allí. Y enseguida dice que también Dios envió delante de Él un fuego. Cuando habla de fuego, hermanos, está hablando de un fuerte y poderoso incendio. ¿Cuántas veces en un fuerte y poderoso incendio la gente dice: ¿por qué Dios permite el incendio en California que quema casas nuevecitas de los grandes millonarios y empresarios? Lo manda, pero Dios no estaba en el fuego. Tú no puedes condenar a Dios o blasfemar o quejarte contra Dios porque Él permite cosas que el mismo hombre lo hizo y culpan a Dios. El incendio, el gran incendio de Chicago, que se quemó casi todo Chicago, hermanos, ¿saben? Culparon a Dios de que Él permitió eso, de que Él mandó eso. Pero en realidad la que quemó, la culpable que quemó a Chicago fue una vaca que tumbó una lámpara y de allí empezó el fuego y todo Chicago. La noche que Chicago se encendió, se llama la canción. Qué duro fue. Pero no fue Dios, fue una vaca. Hermanos, Dios permite en su voluntad permisiva que sucedan cosas grandes, pero Jehová no está allí. Y sin embargo, sí es cierto que Dios habla en el dolor, Dios habla en el terremoto, Dios habla en los tornados y huracanes, Dios habla en los incendios, pero nos habla más y muchas veces en lo que voy a decir ahora, y es el tema: en el silbo apacible y en el silencio. Cuando estábamos cantando el canto Alaba a Dios, dice: cuando Dios se queda en silencio es porque está ¿qué? Amén. Y Él mismo dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esténse quietos, cállate, no digas nada, estate quieto en la presencia de Dios. Y cuando Dios fue a visitar al desanimado Elías, porque Elías, hermanos, era un profetón tremendo, enfrentó 450 Baales, o sea, brujos, falsos profetas, los profetas de Baal, y 400 del otro ídolo Acera. 850 les ganó en el Monte Carmelo, haciéndoles y comprobándoles que el único Dios vivo y verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos, porque clamó en el nombre, hermanos, en su nombre, diciendo: hijo de Abraham, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios mandó el fuego. Elías oró y el fuego cayó, para demostrar que hay un solo Dios vivo y verdadero y los demás son falsos. Y destruyó a los 850, degollándolos literalmente en el arroyo de Sison. De esa victoria venía cuando cayó en una terrible depresión y desánimo y se encuevó como armadillo, tuchi, dicen los huicholes. Y se encuevó, dijo: no, de aquí yo no salgo. La razón por qué se encuevó es porque escuchó que la reina Jezabel, que era extranjera, la esposa del rey Acab, se había propuesto destruir a todos los profetas y había matado a todos menos a Elías. Y Elías andaba huyendo, y Dios se acerca a él a la puerta de esa cueva y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y no fue así espectacular ni en un terremoto, sino al principio dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás encuevado? ¿Qué te pasa? Dios ya lo sabía, pero lo quería enfrentar. Y Elías responde: pues he sentido un vivo celo por las cosas de Dios, por Jehová, de Dios de los ejércitos. El pueblo de Israel ha violado tu pacto, ha dejado tus mandamientos y se han vuelto a los ídolos y han matado a los profetas, y solo quedé yo y me andan buscando para quitarme la vida. Él se lo dice a Dios. Y Dios le dice: salte de la cueva, te voy a mostrar algo, voy a pasar delante de ti. Y es cuando viene el viento, el terremoto y el fuego. Y luego viene el silbo apacible. ¿Qué quiso Dios demostrarle a Elías con el silencio y el silbo apacible? Hermanos, el silbo apacible siempre tendrá éxito, pero nosotros no hemos aprendido a escuchar el susurro de Dios en nuestro oído cuando nos quedamos callados. Todo lo realiza el silbo apacible, y Dios usa ese silbo apacible, y le voy a decir quién es.
Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que Dios usa para hablarte al oído las cosas que tú necesitas. Es el que te redarguye y te aprieta el corazón cuando te dice: ayuda a esa persona. Yo he andado en el centro comercial y veo una persona que pasa por la caja delante de mí y le dice: este también no, este no, ya no completo. Y dice: ya no lo completo, la señora pobre. Y entonces es cuando Dios me aprieta y dice: cómpraselo. En un silbo apacible aquí, en la actitud de mi corazón: cómpraselo tú. Por eso te la puse aquí. ¿Y qué creen que hago? ¿Cuántos quieren saber? No es que sea chismoso, pero ¿cuántos quieren saberlo? Hermanos, tengo que comprar. Porque si no, si yo me cierro y me hago duro, yo ya no voy a tener esa bendición de que me apriete y me hable al oído para decirme qué es lo que tengo que hacer. Y no voy a esperar que venga un ángel y me lo diga, y algo tan espectacular como un terremoto para que me diga: ayúdalo. Es que ya está escrito. Y la manera como Dios habla siempre va a ser en su palabra, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo te va a estar moviendo y redarguyendo. Cuando tú necesitas hacer algo, te lo va a decir. Pero necesitas aprender a callarte y a dejar de andarte moviendo y activo y sentarte en la presencia de Dios. La Biblia dice, Jesús fue el que lo dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Olvídate de lo exterior. Arrumba tu celular allá y métete a la recámara y deja tu celular fuera y tu televisión afuera. Y nada más estés tú con la Biblia y el Espíritu Santo en el silencio de Dios, y vas a ver lo que pasa. Dios te va a avivar y te va a bendecir tanto que vas a decir: vale la pena estar en la presencia de Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A mí me da gusto todo esto que estoy diciendo, porque es cierto. Y Dios nos ha provisto todo esto para que aprendamos, hermanos, a tener una comunión íntima con Jehová el Señor. El hombre, hermanos, como Elías, fue sometido. Cuando Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?, le mostró que en el silbo apacible está Dios. Que Elías no necesita estar viendo todos los portentos y las cosas espectaculares, cuando Dios le puede hablar en un silbo apacible. Hermanos, Elías fue sometido y aceptó el plan de Dios. El ángel le dijo al profeta Zacarías: no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que habla a las personas. Es el que te está hablando ahorita con la palabra y te está diciendo en esta historia que tú debes aprender a escuchar el silencio de Dios, el susurro de Dios, el silbo apacible de Dios. Y Dios ahorita nos está diciendo a todos: así los quería ver, hijitos. Yo los amo. Sin gritos, sin ruidos, sin terremotos. Vieran cómo los amo. Y así los quiero ver, en silencio, escuchando mi palabra. Y vean que tengo un plan y propósito para ustedes. Los voy a bendecir. Y eso fue lo que hizo con Elías. Hermanos, sin él todo es inútil. Todo poder y toda grandeza fallan delante de él. Toda organización y títulos académicos fallan delante de él. Los grandes hombres de Dios y elocuentes y filósofos fallan delante de él, a menos que el silbo apacible de Dios esté en medio de él. Habrá éxito y bendición. Hermanos, hay que escuchar la voz de Dios, la suave y delicada voz de Dios. Cuando tú te callas, hermano, y quitas las distracciones de tu vida, oirás el silbo apacible de Dios. Cuando dejas todas las distracciones de tu vida, y entonces estás en un lugar seguro con Él y a solas con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, le han pedido a Dios milagros y verlo de forma espectacular y algo sensacional y show en la iglesia. Como aquellos que quieren depender siempre de los sentimientos. Y lo que voy a decir a continuación es algo tremendo, y lo voy a decir porque el Señor lo puso en mi corazón.
Hay gente que viene a la iglesia y critica a la iglesia que ahí no está el Espíritu de Dios. No, aquí no se mueve, aquí no se siente nada. El que está mal es él, el que critica. Porque él viene buscando porque está vacío. Porque se siente vacío. Porque depende de sus sentimientos. Cuando él juzga, no sabe la forma en que Dios nos está haciendo sentir su presencia. Algunos solamente lloramos. Otros, hermanos, ríen de gozo. Otros levantan sus manos solamente. Pero nosotros no podemos hacer un escándalo y un show en una iglesia para obligar a todos a hacerlo todos iguales. Yo no puedo obligar a la hermana Margarita a danzar. No puedo obligar a alguien que no puede hacer. Está imposibilitado a hacerlo. La presencia de Dios se manifiesta donde hay un corazón humilde y sumiso a la palabra de Dios y sabe escuchar su palabra. Allí está Dios y no necesita terremotos y fuegos y vientos y huracanados y tornados para sentir la presencia de Dios. Ahorita mismo la estoy sintiendo. Y yo no sé tú, pero estoy sintiendo la presencia de Dios. O como dice el hermano Denis Paul, que canta el canto inexplicable y que lo dice bien y lo canta bien. Mis cantos tienen 59 visitas en el YouTube, pero el de este hermano tiene 59 millones de visitas tocadas a este canto. Y el canto dice más o menos así: ¿qué tiene tu espíritu que cuando me toca me haces temblar? ¿Y qué es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Y es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Señor, oh Señor, gracias, es tu Espíritu quien está aquí hablando y diciéndome lo que debo hacer. Oh Señor, tú tienes este mensaje para nosotros. Guardemos silencio ante el Señor. Estad quietos y conoceréis que yo soy Dios, dice el Señor. Porque en la quietud te diré lo que tienes que hacer. Y Dios le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Levántate y sigue tu camino y come, porque largo camino te espera. Y vas a ir a ungir a Hazael por rey de Asiria, a Jehú por rey de Israel, y vas a ungir a Eliseo, profeta, que vendrá en tu lugar. No tengas miedo, Elías, sal de la cueva. No te preocupes, yo estoy contigo en el silbo apacible. Nada te va a pasar, yo te voy a ayudar y a bendecir. Ve, unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo. Y yo haré que en Israel queden 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal, el ídolo abominable.
Dios lo mismo nos dice a nosotros: no estás solo, sola. Yo conozco tu sufrimiento, tu dolor. He decidido venir a tu auxilio y hablarte en el silencio. Nada más guarda silencio. Tú oirás, como dice en Isaías, capítulo 30, 21. Estamos concluyendo. Y oirás a tus espaldas en la invitación. Oirás a tus espaldas una voz que te dirá, un susurro que te dirá: este es el camino, síguelo. Es Dios quien te está diciendo lo que tienes que hacer, como Elías. El camino que tienes que seguir es este. Es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y te lo está diciendo: te amo, sigue el camino angosto que lleva a la vida eterna. Deja el camino ancho y entra al camino angosto. Aprende a escuchar mi voz. Dios te puede hablar en una tormenta, te puede hablar en un terremoto, si Él lo quiere así. Pero hoy ha decidido hablarte en el silencio. Ahora, si quiere escucharlo, total silencio. Cierre la puerta, nadie más salga, guarden silencio ante el Señor. Cierren la puerta, nadie más salga, guarde silencio ante el Señor. Cierre sus ojos, deje que el Señor le hable. Deje que el Señor le hable. Quite toda distracción y oiga el silbo apacible. ¿Sí lo está escuchando? Dios, háblame, dijo un hombre, y cantó un ruiseñor y no lo escuchó. Dios, háblame, y se oyó un trueno en el cielo, tampoco escuchó a Dios. Dios, déjame verte, y vio una estrella en la noche brillando y no pudo percibir a Dios. Dios, déjame ver un milagro, y nació su hijo y no advirtió a Dios. Dios, tócame, y en ese momento Dios bajó del cielo y tocó su mejilla, pero el hombre quitó la mariposa de su mejilla y siguió su camino. ¿Cuándo entenderemos a escuchar a Dios? Que Dios está en todo y te puede hablar de cualquier manera. Dios te envía todo lo que necesitas para cobrar aliento. Ya deja el desánimo, la depresión, y convierte tu corazón con agradecimiento. Hay dos formas de vencer el desánimo: siendo agradecidos por lo que Dios te ha dado, y la otra es leyendo su palabra. Mire, impida, interrumpa y voltea hacia acá. Aquí tengo su palabra. ¿Cómo venzo el desánimo? Para tener aliento, ánimo y fuerza. La palabra es inspirada. ¿Sabe qué significa inspirada por Dios? Soplada. Sopló la palabra el Señor y nos la dio. Esta es la palabra inspirada. Y para que usted cobre aliento y deje la depresión y la amargura y la derrota, tiene que respirar la palabra. Tiene que leerla y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ya no estoy desanimado, ya estoy animado, porque la palabra produce en mí la fe y me da el poder
y me da la victoria. Elías es lo que necesitaba, la palabra de Dios. Levántate, Elías, y haz esto. Eso es lo que necesitaba. ¿Y qué haces aquí en la cueva? Estás derrotado, estás miedoso, estás desanimado. Ya levántate y sal de tu cueva y aspira la palabra de Dios y sé agradecido por lo que tienes, porque hasta hoy Dios te ha ayudado. Quiero invitarte ahora sí ya a invitarlos para que vengan a aceptar al Señor Jesucristo y decirle: sí, Señor, yo oigo tu voz en el silencio, y el silencio me has dicho, en la cruz me has dicho todo, sin palabras, sin abrazos, sin besos. Me has dicho que me amas, abriendo tus brazos y tus manos perforadas. Si no es eso amor, ¿qué es? Venga al Señor. Si usted le nace en su corazón oír este silencio: te amo, que a un niño lo derrite, que a una novia la desarma, que a una esposa la hace feliz. Te amo. Jesús nos lo dice, iglesia, somos la iglesia. Te amo, Él es el esposo, diciéndote te amo. Escucha mi voz. ¿Habrá alguien aquí que necesite venir al encuentro de Dios como Elías? Así en la calma, así en el silbo apacible, así en la musiquita fina, así en las palabras de una madre que le dice al hijo te amo. Así el Señor, así. Bueno, la invitación es tuya y es mía. Yo he decidido aprender de la palabra a escuchar la voz de Dios. Y aunque me llames exagerado, y la forma como yo escucho a Dios en un reloj, o en el canto de un gallo, o en el canto de una chora, o en el del gas, ¿qué pasa? El vendiendo el gas. Dios me habla de mil maneras. Ahorita me está hablando a través de la dureza de su corazón, de ustedes, porque aún ven la tempestad y no se hincan, porque aún ven que no sienten a Dios, que están destruyendo sus vidas, que están en pecado y no se arrepienten. Dios me está diciendo: tú ya cumpliste, hijo. Si ellos quieren seguir su mal camino y descarriados y no reconciliarse conmigo, tú ya cumpliste, hijo. Y yo me libero en esta hora y digo: gracias, Señor, porque me diste esta palabra. Te los dejo en tus manos. Así voy a orar en esta mediodía. Padre, te los dejo en tus manos. Ya no ignoran lo que tú quieres para ellos. Pido que los convenzas de pecado, los convenzas de que tú, Señor, quieres que dejen eso que a ti no te agrada, que se santifiquen ya, que dejen esa vida inmoral, que dejen esa vida tibia y mundana, y logres, Señor, hacer en ellos un altar lleno de santidad, de bendición, de una vida justa y recta, de integridad. Bendiga, Señor, la iglesia que hoy ha aprendido y hemos aprendido juntos lo que tú quieres cuando hablas, y hablas quedito, y hablas suavecito a nuestro corazón. Antes que una regañada, nos dices: hijo, corrígete, santifícate, ya deja eso. Padre, veo que un hermano ha pasado, oro por él. Tú conoces su corazón. Límpialo de todo mal y haz que él aprenda a escuchar la voz de Dios. Dios te dice: no te preocupes por eso que estás pensando, ya está arreglado.